organiza el Colegio de Administradoras y Administradores Públicos de Chile, en conjunto con la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y del Observatorio para la Gestión y Análisis Político de la misma escuela. Mi nombre es Janet Rodríguez Chandía, yo soy la jefa de carrera de la Escuela de Administración Pública en el Campus Santiago, y les envío un saludo a nombre de la comunidad, la comunidad universitaria de mi escuela, a todos y todas, y especialmente, ¿no es cierto?, a quienes desde todos los rincones del país se han inscrito para participar en este ciclo de seminario. Damos también la bienvenida a nuestros expositores. En esta oportunidad, los invitados son el profesor señor Osvaldo Pizarro, el presidente de la ANEF, señor José Pérez, y el rector de la Universidad de San Sebastián, el señor Carlos Williamson. Bienvenidos y gracias desde ya por su participación en esta jornada. Agradecemos también la presencia del presidente del Colegio de Administradores y Administradoras Públicas, el señor Andrés Serpa, y no sé si habrá llegado el director de la Escuela de Administración Pública, don Diego del Barrio, que debe estar, ¿no es cierto?, por conectarse. Hemos querido denominar a este ciclo de seminario la administración pública ante una nueva constitución, puesto que como agentes públicos debemos tener una posición al respecto sobre un hecho histórico que acontecerá en nuestro país y frente al cual los profesionales del Estado requerimos construir una respuesta conjunta y participativa. Este capítulo está dedicado a la función pública y es por ello, ¿no es cierto?, que hemos invitado a quienes conocen de la materia y que de alguna manera nos van a ilustrar y nos van a informar respecto de lo mismo. En primer término está el profesor Osvaldo Pizarro Pulgati, administrador público de la Universidad de Valparaíso, licenciado en Administración Pública de la misma universidad, magíster en Gestión de Organizaciones, mención Recursos Humanos, también de la Universidad de Valparaíso, profesor adjunto, coordinador de la Unidad de Gestión Pedagógica, quien dicta las cátedras de Gestión de Personas en la carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, en el Campus Santiago y en Valparaíso. El señor José Pérez, profesor de Educación Técnica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, actualmente es el presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y cuenta con una larga trayectoria sindical al interior del sector público, es uno de los líderes históricos de la ANEF, siendo por largos años su secretario general y también presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, su asociación de base, y en la actualidad se desempeña en la Dirección de Aeronáutica Civil como administrador de personal. Y en tercer término tenemos al señor Carlos Williamson, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias Económicas de la misma universidad, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Economía de la Universidad de Chicago. Ha sido el señor Williamson profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador senior del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Ha sido también prorector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido también presidente del Consejo de Alta Dirección Pública del Ministerio de Hacienda y director nacional del Servicio Civil entre los años 2010 y 2013. Actualmente el señor Williamson es el rector de la Universidad San Sebastián. A todos ellos les damos nuevamente las gracias por estar con nosotros y el orden de las ponencias en este ciclo dedicado a la función pública será el siguiente. Comenzará el académico, el señor Osvaldo Pizarro, luego el señor presidente de la ANEF, don José Pérez, y finalmente el señor rector de la Universidad San Sebastián, el señor Carlos Williams. Aquí tengo que hacer un alcance porque el señor José Pérez estaba en una reunión en el Congreso, así que se va a incorporar un poquito después de las 17. Al término de las exposiciones, las que tendrán una duración de entre 10 y 15 minutos, se procederá a realizar una ronda de preguntas que serán sistematizadas por los organizadores de este evento y presentadas a nuestros expositores en el mismo orden de las presentaciones.
Entonces le vamos a entregar la palabra al profesor Osvaldo Pizarro para que dé comienzo, ¿no es cierto?, a su presentación en esta jornada. Gracias, profesora Janet. Agradezco al Colegio de Administradores Públicos esta invitación y haré esta pequeña contribución al debate que espero que sea enriquecedora. El título de la ponencia que traigo es La función pública en el contexto de un proceso constituyente, aproximaciones conceptuales y desafíos emergentes. Legum servi sumus ut liberi esse possimus, es una cita de Procluencio, un breve discurso de Cicerón en favor del joven Cluencio, aproximadamente en el 69 a.C. Aunque el contexto de la cita no dice relación con el contexto de un proceso constituyente como el que vivimos, el fondo de su contenido es muy claro y evidente la relación con el sentido de un ordenamiento jurídico. Lo asumimos en la medida que ese ordenamiento jurídico nos entrega libertad y la posibilidad de realización plena como individuos. Al hablar de función pública, las referencias al Estado, a ordenamiento jurídico, a democracia y otros conceptos también son obligatorias, ya que están profundamente relacionados. Mi área de experiencia es la gestión de recursos humanos, pero ya que he iniciado esta intervención citando a Cicerón, continuaré reflexionando a partir de otro autor latino, Publio Terencio Africano, en palabras de su personaje Cremes, en una obra del año 165 a.C., cuyo nombre la verdad me resulta impronunciable, pero tal como lo hago hoy, Cremes necesita justificar su intromisión, diciendo homo sum, humani nihil me alienum puto. Por tanto, al abordar nuestro tópico sobre función pública, tendré que aludir a estos otros conceptos, con la curiosidad propia del ser humano, e implorando la comprensión de los más versados en dichos ámbitos. No puedo dejar de mencionar el trabajo de los profesores Eduardo Araya y Diego Barría, quienes han permitido que podamos entender nuestra función pública hoy a partir de las concepciones y definiciones de Valentín Letelier y otros intelectuales y servidores públicos, cuyos aportes forjaron la función pública chilena como la conocemos hoy. Trataremos 3 puntos en esta acotada intervención. En primer lugar, es preciso abordar el concepto de función pública, así como sus antecedentes y la evolución del concepto. En segundo lugar, contemplaremos brevemente a través de hitos relevantes el devenir de la función pública desde los albores de la República hasta su crecimiento durante el siglo XX. Por último, en tercer lugar, observaremos las definiciones más recientes respecto al concepto de función pública y los desafíos presentes, de la mano de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y de otras definiciones de organismos internacionales que nos interpelan fuertemente en el contexto de este proceso constituyente. Como concepto, es posible afirmar que la función pública corresponde a normas escritas o tradicionales, a expresiones culturales, prácticas, políticas, explícitas o implícitas, y otros elementos cuya finalidad es asegurar el correcto servicio del interés general de la ciudadanía por medio de un manejo adecuado del recurso humano disponible, materializado en una administración pública eficaz y profesional. Podemos señalar que debemos distinguir la función pública de los cargos de la administración del Estado, que tienen una naturaleza política. Al mismo tiempo señalar que es una pieza clave para la gobernabilidad democrática de una sociedad contemporánea, ya que mediante su actividad hace concretas las definiciones políticas emanadas en forma de leyes o decisiones ejecutivas desde los órganos legítimamente constituidos. La evolución del Estado desde sus primeras concepciones, materializada en las primeras monarquías e imperios de la antigüedad, hasta la democracia moderna, nos permite entender claramente que solo es posible hablar de administración pública en el contexto de repúblicas o de monarquías constitucionales, cuya legitimidad se construye a partir de la existencia de un ordenamiento jurídico y el correspondiente Estado de Derecho. De lo contrario, no hablaríamos más que de los funcionarios del rey o la administración del imperio, pero nunca de lo público. No obstante lo anterior, es imposible no referirse a los aparatos administrativos de grandes imperios, de pueblos como el asirio, persas, griegos, romanos, y desde allí pasar a repasar las primeras monarquías europeas. La idea de una burocracia jerarquizada, la responsabilidad de la función administrativa,
son conceptos heredados de estos pueblos y que hemos recogido en nuestras leyes y prácticas a lo largo de los siglos. Por tanto, es evidente la importancia de un ordenamiento jurídico al referirse de la función pública. Como segundo punto, en nuestra realidad nacional, el despertar y el génesis de nuestra función pública da comienzo en los albores de la República. Apenas acallados los cañones en Chacabuco, don Bernardo Higgins crea la cartera de Gobierno y Guerra, que con el paso de los meses se transformará en tres: Gobierno, Guerra y Hacienda. Como nota curiosa, el Ministerio de Hacienda en su página web actualmente publica que en septiembre de 1817, don Rafael Correa de Saa redacta un plan de Hacienda y Administración Pública, el cual organiza los servicios públicos, establece las rentas fiscales y su recaudación, marcando la ruptura definitiva en términos normativos con la corona. Sin duda, debemos relevar los antecedentes inmediatos del aparato público republicano. Mal que mal, desde la llegada de la corona a este territorio, transcurrieron 277 años que median entre el Acta de Fundación de Santiago en 1541 y la Declaración de la Independencia en 1818. Durante más de 2 siglos se asentaron instituciones como los cabildos, la Real Audiencia, autoridades como los corregidores, oidores y otros. Posteriormente, con el advenimiento de la Casa de Borbón y por ende la influencia francesa, aparecen los intendentes en un estilo mucho más centralizador. No podemos olvidar que como parte integrante de la Corona de Castilla, se reprodujo el aparato administrativo peninsular, agregando algunas normas especiales y que dio por fruto el surgimiento de instituciones sólidas y cuadros administrativos rigurosos, bastante celosos de sus funciones y que además agregaban los cuadros eclesiásticos, ya que la Iglesia Católica formaba parte de este aparato administrativo y desplegaba una actividad muy relevante en numerosos ámbitos como el jurídico, sanitario, social y educacional, en todos los cuales se ejercía un férreo control hasta donde el contexto histórico y la realidad geográfica lo hacían posible. De ello dan cuenta los procesos llevados contra autoridades corruptas de la época. El crecimiento de la burocracia nacional se da en la medida de la necesidad, tal y como menciona el profesor Barría y el profesor Araya en algunos de sus escritos. A través del siglo XIX crece paulatina, pero firmemente, llenando espacios antes reservados a la Iglesia. Proceso de intenso debate político e institucional que se acentúa en el último cuarto del siglo XIX y se extiende hasta el primer cuarto del siglo pasado. El siglo XX atestigua la mayoría de edad de un estado de vigor creciente, que alcanzará su desarrollo hacia la mitad del siglo pasado. Es en este momento cuando vislumbramos con toda claridad una función pública nacional madura, en la que el mérito, la vocación de servicio, la responsabilidad y la honestidad son rasgos muy presentes, pero también la profesionalización y la pericia técnica se incrementan fuertemente, dotando a nuestro Estado de capacidades relevantes. Lo podemos ver materializado en las numerosas empresas estatales surgidas en la segunda mitad del siglo XX. Este segundo punto nos revela la importancia de velar por la construcción de una función pública profesional y libre de corruptela. Nuestro tercer punto nos lleva a revisar las problemáticas y desafíos que debe enfrentar la función pública en la segunda mitad del siglo XX. Por una parte, atestiguamos cómo el Estado se transforma en botín electoral, y por otra, sufre una dolorosa reducción en su desarrollo durante el periodo de la dictadura. Situación que comparte con el resto de los países de Iberoamérica en mayor o menor medida. Esto da pie, en un contexto de regreso a la democracia, a que exista la necesidad de reimpulsar el rol del Estado, ya que no es posible pensar un proceso de desarrollo sin su liderazgo y sin una función pública moderna, eficiente y capaz. Una de las manifestaciones más claras de estas convicciones se materializa en la Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003. Este documento hace mención de una verdad irredarguible, y esta es que la necesaria profesionalización de la función pública es condición de base de un mejor y más moderno Estado, esencial para cualquier proceso de desarrollo, como se dijo antes. Nos plantea los siguientes atributos propios de un servidor público: mérito, vocación de servicio, capacidad y eficacia en el desempeño de la función, responsabilidad, honestidad y por supuesto la adhesión a los principios y valores de la democracia, tal cual
lo menciona la Carta Iberoamericana de la Función Pública. En nuestro país hemos podido establecer a través de la Dirección Nacional del Servicio Civil un sistema de función pública que viene a plasmar la consideración de criterios técnicos jurídicos caracterizados por su eficiencia y transparencia en la gestión del empleo público. Esto no se logra solo con una mera expresión de deseo, pero genera confianza en el ciudadano, eficacia en el servicio público, acerca la meta del desarrollo y repele la corrupción. A modo de conclusión, puedo afirmar lo siguiente. Los desafíos institucionales que enfrenta el país no son menores, y claramente la función pública, sus actores, no podemos permanecer indiferentes en este proceso, y más aún en un entorno donde la incertidumbre se convierte en la nueva normalidad por los efectos de una pandemia. En casi todos los países, el Estado es el empleador más importante. Debe prestar servicio de alta calidad a sus ciudadanos, pero también proporcionar trabajo decente a sus trabajadores. El contexto constituyente es apropiado para abrir diálogo social sobre estos aspectos. El Estado de Chile ha suscrito el Convenio 87 de la OIT, así como el Convenio 98, pero su aplicación es bastante discutible en la realidad nacional. No es posible mantener esta situación en el tiempo, ni mucho menos eludir la reflexión sobre este punto. Hoy existe una percepción de empleo público de primera, segunda y tercera. Podemos interrogarnos sobre la calidad del empleo en el ámbito municipal, para no hablar de la diferencia entre planta y contrata, y mucho menos del honorario. El trabajo decente en el ámbito de la función pública debe ser una meta irrenunciable, cualquiera sea la modalidad de vinculación del trabajador. Por otra parte, un sistema moderno de función pública no se da en el vacío. Nace y se desarrolla en entornos institucionales y sus características formales estarán marcadas por su historia, tradiciones y marco político. Respecto de estos temas, también el diálogo social es necesario. Como podemos apreciar, la herencia institucional que posee nuestra función pública es profunda y rica en principios y valores. Estos principios y valores son los que deben prevalecer. Debemos abrir el debate y el diálogo social maduro, conscientes de que las formas pueden y tal vez deben cambiar, no así nuestra herencia. Agradezco la atención y cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, profesor. Agradecemos por su participación y tenemos que dar las excusas correspondientes. Todavía no se ha podido incorporar a esta jornada. El presidente de la ANEF está un poco complicado con su reunión, así que le vamos a dar la palabra al rector de la Universidad San Sebastián, don Carlos Williamson. Don Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Déjenme compartir con ustedes, mientras comparto con ustedes pantalla, quiero agradecer al profesor Osvaldo Pizarro por ese relato que ha sido muy interesante, digamos, arrancando desde los romanos. Como decía, agradecer a Osvaldo porque me parece muy interesante, porque además creo yo que da un marco de referencia interesante para ver de cómo hemos llegado finalmente a lo que llamamos hoy día función pública en la modernidad, arrancando desde los romanos, y habría que decir todavía en la época de Atenas, ¿no es cierto?, la democracia ateniense. Yo quiero partir pidiendo disculpas, yo no soy experto en el tema, soy economista, me he dedicado al tema de la educación, pero me tocó la oportunidad de conocer el Estado desde adentro, cumpliendo una función de servicio público a través del servicio civil y la alta dirección pública. Por lo tanto, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? Mi experiencia como miembro del Estado, conocedor del tema, y me voy a referir fundamentalmente dentro de la función pública a lo que es el concepto del empleo público. He puesto, digamos, la presentación un Estado para la ciudadanía, como decía Osvaldo, en esta evolución que ha tenido el concepto de lo público, especialmente en las últimas décadas. Y en la democracia, la importancia de la función pública, un elemento central, la importancia del Estado también para una democracia, y
y también poner atención especialmente a que cuando uno habla del Estado, tiene que pensar en un Estado más allá del tamaño, un Estado robusto en términos de capacidades. Son muchas cosas que necesariamente pasan por el Estado, pero siempre tendiendo a la eficacia, al mérito, ¿no es cierto? Un Estado que tiene que ser eficaz, eficiente, para efecto, digamos, de cumplir correctamente con su función pública. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es una presentación, fundamentalmente me voy a abocar a hablar de lo que conozco más directamente, del empleo público, el empleo público directivo, a lo que ha sido la gran reforma del empleo directivo a través de la creación de la alta dirección pública, y luego hablar brevemente sobre lo que es el empleo funcionario a través del empleo que se regula a través del Instituto Administrativo, y entonces después para tener oportunidad de, en fin, comentar, recibir preguntas de la audiencia. Primero, tener presente lo siguiente: el empleo en Chile, el empleo público, el gobierno central, ¿no es cierto?, ha ido creciendo de forma significativa. Si vemos en la columna como se ve cómo ha ido creciendo el empleo público, lo que se llama la dotación, que básicamente corresponde a la planta y la contrata, y la parte de fuera de dotación, que fundamentalmente corresponde a los honorarios. Como se puede ver, hay un crecimiento muy significativo. En la última parte de este cuadro, de este gráfico, aparece el monto total. En el año 2011 teníamos 396.000 empleados. El gobierno central hoy día son 574.000, es un aumento del 44%. El crecimiento del empleo público es por lejos, ha sido más acelerado que el crecimiento que podríamos llamar el empleo privado. Por tanto, poner atención a ese aspecto. El Estado chileno ha ido creciendo, y conforme a ello también ha ido creciendo el empleo público, por tanto también aquí hay una responsabilidad mayor. Si nos vamos a las cifras del Instituto Nacional Estadístico, que mete a todos los empleados públicos, no solamente los empleados del gobierno central, sino que además del gobierno descentralizado, hoy día estamos prácticamente alrededor de 1.100.000 personas que trabajan en algún ámbito del empleo público. Por tanto, estamos hablando de una participación que ha sido creciente, por tanto, insisto y reitero, mayor responsabilidad todavía para la función pública de lo que significa entregar una vocación de servicio, digamos, y servir a la ciudadanía. Me voy a referir, como decía, a dos ámbitos. Cuando uno mira el empleo público en Chile, este es un gráfico bastante antiguo, pero que no ha cambiado sustantivamente. Es un triángulo. En la parte alta ya está lo que se llama hoy día empleo de designación directa de confianza, alrededor de 1.000 cargos que el presidente de la República nomina. Para tomar un ejemplo, los embajadores siguen siendo personas nominadas directamente por la autoridad máxima, el presidente de la República, un cargo de confianza. Y hay un segundo nivel, que es la alta dirección pública, que corresponde a los cargos jerárquicos de primero y segundo nivel jerárquico, de designación indirecta, que son cargos también de confianza, pero que tiene designación directa, que voy inmediatamente a referirme a ello, qué significa. Y después está lo que corresponde a lo que es la carrera funcionaria, carrera trabajadores de planta, trabajadores de contrata, donde en la parte alta está el nivel jerárquico y corresponde a los directivos intermedios, tercer nivel jerárquico, jefe de departamento, ¿ya? Más de 2.000 personas, y después están acá abajo, ¿no es cierto?, corresponde a los funcionarios públicos, como decía yo, que hoy día prácticamente corresponde a los 820.000 funcionarios, más los honorarios que corresponden, como decía antes, fuera de dotación, y conforman, como digo yo, la carrera funcionaria. Cuando uno piensa en el empleo público, piensa un poco en cómo fortalecer la gestión de personas y mejorar la gestión del Estado, fortaleciendo la gestión de personas. Tiene que pensar en ciclo laboral del acceso, de la promoción, de la evaluación o calificación del desempeño, de la capacitación, de la desvinculación y el retiro. No me voy a referir a cada una de las etapas, fundamentalmente voy a hablar sobre lo que es la selección y lo que es también el tema de la evaluación y la desvinculación en el empleo público, tanto en cargos de alta dirección pública y también en cargos de empleo funcionario, tanto contrata como planta. Bien, déjenme hablar brevemente entonces de la gestión de personas en la alta dirección pública. Este es un modelo que fue creado en el año 2003, tal como mencionaba Osvaldo. Fue un potente mecanismo para seleccionar profesionales idóneos para cargos públicos a través de concursos públicos y que ha tenido un gran impacto. A mi juicio ha sido muy relevante la creación de este sistema, porque permitió introducir un elemento de idoneidad, de mérito profesional para cumplir cargos públicos relevantes, tanto en el primer como el segundo nivel jerárquico. Por tanto, es un modelo que ha sido virtuoso
que ha ido entregándole, como digo, idoneidad, ha ido profesionalizando la función pública directiva a ese nivel, pero sin embargo, yo creo que pensando hacia futuro, tiene falencias importantes que a mi juicio están señaladas, voy a ver si puede ser, voy a ampliar esto, están señaladas en el siguiente sentido. Primero, sigue teniendo un foco en la confianza de la persona, en un sentido político, y eso conspira con lo que es la obtención de resultados. Todavía sigue teniendo un halo, una referencia muy asociada, ¿no es cierto?, al momento político del partido o el gobierno o la coalición que está gobernando, y eso significa que se traduce finalmente en que, cambiado el gobierno, cambian los directivos, por lo tanto, el directivo público seleccionado en un momento determinado, de acuerdo al mérito, hay que pensar, digamos, que está seleccionado de acuerdo al mérito profesional, y en general, digamos, efectivamente es así. La duración promedio de los cargos de la alta dirección pública no supera los 2 años. ¿Ya? Si uno piensa de que uno tiene que pensar en una trayectoria laboral, uno cuando entra en un empleo piensa que se puede proyectar, en la práctica ha terminado lesionando ese objetivo, el hecho de que, asumido la nueva coalición, hay una desvinculación, no hay limitaciones para la desvinculación, aun cuando el convenio de desempeño y el rendimiento del directivo público haya sido óptimo. Sin embargo, el elemento político sigue primando, la confianza política sigue primando, y cambio en la coalición se produce en cambio en el empleo. Este es un tema, es una fractura muy profunda al sistema. El sistema no ha logrado consolidarse porque tiene todavía, como digo, algún componente político que tiene una raíz más bien partidista, ¿ya?, más que concepto político en el sentido político positivo, ¿no es cierto?, de que lo que es la función pública, de modo que aquí tenemos un problema que no ha sido subsanado y que está pendiente, y creo que es una tarea hacia el futuro que tenemos que corregir. Tal como decía antes, esto de la poca duración de los empleos públicos directivos significa que se inhibe la postulación de buenos candidatos. Es difícil que alguien logre atraer a alguien para postular a un cargo directivo cuando sabe, digamos, de que puede solamente ocupar un promedio de tiempo 2 años, es poco para proyectar una carrera directiva en términos laborales. La arquitectura del sistema propiamente tal tampoco se corresponde adecuadamente con el objetivo de contar con un servicio civil fuerte y con mayor independencia del poder político. Créanme que yo hablo aquí desde la práctica, ¿no es cierto?, de haber servido en este sentido al servicio civil. El servicio civil, digamos, no está suficientemente empoderado dentro del sector público, por lo menos lo que es gobierno central, y eso reduce la capacidad que tiene este servicio para poder efectivamente inducir políticas públicas que vayan orientadas al mérito profesional, al servicio público, y que estén alejados, ¿no es cierto?, de la eterna, ¿no es cierto?, amenaza de una corrupción. En ese sentido, creo que hay una tarea pendiente que tiene que ver con dotar, fortalecer lo que es el servicio civil, como ocurre en las grandes democracias que han avanzado más en términos de la creación de un servicio civil que tenga influencia efectivamente para promover estas políticas. El segundo término, que ustedes saben, servicio civil, digamos, es el servicio que maneja, digamos, de alguna forma los 2 elementos. Tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con carrera funcionaria y también tiene que ver con consejo de administración pública, pero hay un consejo que está separado, el servicio civil, aun cuando el presidente del consejo es también director del servicio civil, cosa que a mí nunca me ha parecido que haya sido positivo esa forma en que se constituyó esta correlación entre consejo y servicio civil. Pero el presidente del Consejo está presidido por un funcionario de exclusiva confianza del presidente de la República. Yo creo que también ahí tenemos una limitación, y como digo, la presencia del presidente del Consejo y que sea la misma persona el director nacional de servicio civil, creo que conspira, reitero, para una profesionalización del servicio y para un empoderamiento del servicio civil para efectos de guiar y orientar mejores políticas públicas en cuanto al empleo público. En materia de carrera funcionaria, creo que tenemos que migrar y avanzar finalmente a algo que está pendiente, que se ha discutido muchas veces, que es establecer un nuevo estatuto para el empleo público. Lo que hoy día tenemos no es conveniente. Hoy día tenemos un sistema cuya regulación que se ideó, ¿no es cierto?, por ahí por los años 80 de empleo público. Durante los 80 se estructuró un sistema de planta, de carrera, que es fija,
inamovible, en la cual los funcionarios se mantienen sin importar los cambios de gobierno, pero sin embargo tiene poca flexibilidad y, como digo, conspira muchas veces contra la profesionalización y la calidad del servicio que se desarrolla en ese nivel. En segundo término, los cargos a contrata, que es un modelo paralelo que se creó justamente para darles mayor flexibilidad, y suponía que esta flexibilidad permitiría entregarle mayor manejo, ¿no es cierto?, a los servicios correspondientes, tiene sin embargo un grave problema. Son cargos, como ustedes saben, que duran solamente un año, tienen que ser renovados al final del año y pueden ser desvinculados los cargos a contrata sin causales, lo cual, si bien es cierto, a través de fallos se ha ido logrando, ¿no es cierto?, establecer una mayor estabilidad, es un empleo precario. Es un empleo precario y por lo tanto tampoco es un modelo que uno tenga que tomar como referencia para pensar en un modelo futuro de empleo público en el sistema, al menos el gobierno central, y desde luego también lo que sería el gobierno descentralizado. Tercer tema, también preocupante, hay una expresión enorme, la fijación de remuneraciones de los funcionarios. Ustedes hacen estudios, me tocó hacer estudios de las remuneraciones en distintos funcionarios, dependiendo del ministerio, para iguales cargos tienen remuneraciones completamente distintas, ¿ya? Y eso no puede ser. Uno supone, digamos, que cuando una persona ejerce el mismo cargo, con el mismo mérito profesional, debiesen recibir iguales remuneraciones. Eso no es así. Tenemos una cantidad enorme de leyes, que muchas veces son leyes que han sido ya presionadas desde el Poder Legislativo y que ha favorecido a algunos funcionarios en desmedro de otros funcionarios que cumplen la misma función. Por lo tanto, ahí tenemos también un tema de pendiente. Y por último, no tenemos un buen sistema de calificación. Hay que decirlo con mucha claridad. Yo sé que es un tema que cuesta a veces decirlo, pero yo en esto soy bastante claro, lo sostuve tiempo, lo sostuve siempre cuando fui miembro del gobierno, ¿cierto?, a través del servicio civil. Tenemos un sistema que no funciona. Tenemos una comisión de calificación que no tiene la independencia para calificar como corresponde, y también ahí tenemos una tarea pendiente. Hay que repensar, no me voy a referir a este tema, creo que es importante, sin embargo, ponerlo sobre la mesa cuando uno habla a propósito del tema del proceso constituyente que estamos frente al proceso constituyente que tenemos que empezar dentro de poco. Tenemos que repensar el tema de la negociación colectiva y la huelga, ¿ya? Si bien la Constitución no regula específicamente la sindicalización y la negociación colectiva de los funcionarios públicos, y prohíbe la huelga para los funcionarios de Estado y la municipalidad. En la práctica sabemos que hay huelga, hay negociaciones de facto, pero tenemos un tema pendiente. Yo no soy experto en ninguno de los dos temas, pero me gustaría, tal vez, si aquí se pudiese abordar, cuál podría ser una propuesta constitucional en materia de negociación colectiva y huelga. Yo creo que sería valioso también para fortalecer o aprovechar, ¿no es cierto?, esta ocasión de pensar un poco cómo debería quedar incorporado dentro de la próxima Constitución. En ese sentido, creo yo que la carrera funcionaria tiene que migrar hacia un sistema distinto de empleo público. Yo propongo aquí, en este sentido, seguir un poco la propuesta de la OECD cuando se habla en materia de empleo público a nivel internacional. Sabemos que los modelos puros de sistemas de empleo, que son sistemas de carrera, ¿ya? O sistemas, digamos, de empleo, ¿no es cierto?, son sistemas polares que hoy día no existen a nivel internacional. Lo que existe a nivel internacional es flexibilidad, es promover mérito, capacidad, igualdad de oportunidades, un empleo público que no sea político, que pueda establecerse en el tiempo, que la persona que cumple una función pública de servicio a través del empleo público pueda mantenerse en el tiempo. Yo creo que tenemos hoy día, como digo, un modelo polar, ¿no es cierto?, un empleo de planta muy rígido, muy inamovible, y un empleo contrata que es precario desde el punto de vista de la estabilidad del empleo, y tenemos que mirar hacia un sistema distinto, donde sin cambiar el mandato constitucional de carrera funcionaria y los principios de carácter técnico profesional en que debe fundarse, de aseguramiento de igualdad de oportunidades, de capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes, se proponga una modificación legal con un contrato único, una suerte de camino intermedio entre la actual planta y la contrata. El ingreso, a mi juicio, en este modelo debiese ser por concurso público. La carrera funcionaria debiese ampliarse con el derecho a crecer laboralmente al interior de todo el sector público, fomentando la movilidad horizontal. Hoy día no tenemos movilidad horizontal entre los servicios. A mí no me parece que sea sano, debiese existir algún tipo de
posibilidad de moverse hacia distintos empleos dentro del mismo gobierno central. Debe promoverse, insisto, la promoción por mérito basado en evaluaciones individuales de desempeño, mejorando el sistema de calificaciones. La terminación de la relación laboral debe evitar caer en los dos extremos actuales. Insisto, arbitrariedad, en el caso de las contratas, e inamovilidad, en el caso de las plantas. Y por último, creo que también aquí debiese incluirse una edad normal de jubilación como parte del retiro de los funcionarios públicos con la indemnización correspondiente. Ahí también tenemos una tarea que está pendiente. Termino por último señalando lo siguiente: creo que todo esto de un empleo público, como digo, intermedio, equidistante de los otros extremos, debiese darse también en un sistema o bajo un modelo de servicio civil más empoderado, que el servicio civil efectivamente tenga la capacidad para establecer orientaciones, directrices y entregándolas a los servicios correspondientes que ejecuten las políticas públicas en materia de empleo como corresponde. Mi propuesta sería en ese sentido tener un sistema de servicio civil que fuera el servicio civil, digamos, que gobernara tanto la parte de la alta dirección pública como la carrera funcionaria, con 4 miembros elegidos propuesto por el presidente de la República, ratificado por el Senado, en duplas y por plazo de 6 años, con renovación de parcialidades. Y el quinto integrante, que sea nombrado por el presidente de la República, pero a partir de una terna propuesta por los otros 4 consejeros. ¿Qué significa esto? Que aquí deja de ser el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública nombrado directamente por el presidente de la República como un funcionario de confianza de él, sino que el presidente actúe indirectamente a través de, como digo, una propuesta que le haga el propio Consejo, el resto de los consejeros, al presidente para que éste elige, y eso estaría en funciones por 6 años. Se busca, por lo tanto, que este Consejo del Servicio Civil tenga un rol mucho más activo y permanente, que el Servicio Civil asuma la función de selección, reclutamiento, monitoreo y asesoría de los altos directivos, junto con entregar orientación y definir marcos mínimos para la gestión de personas, es decir, mucho más de lo que actualmente realiza el Consejo. Y por lo mismo, sus integrantes deben ser de dirección exclusiva, debidamente remunerados. Hoy día no es así. Los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública son personas que tienen otras funciones y que no pueden dedicarle todo el tiempo que es necesario para fortalecer, como digo, el servicio civil en esta nueva concepción. En este contexto, el cuerpo colegiado dejaría de ser el Consejo de Alta Dirección Pública, que se aboca solamente a la selección, y pasaría a ser un Consejo de Servicio Civil, como ocurre, como digo, en otros países más desarrollados en este ámbito, supervisando tanto lo que es selección y gestión de desarrollo de personas, y modificando también la ley de servicio civil de manera tal de separar las funciones del director nacional y del presidente del Consejo. El servicio civil debiese tener un director nacional, aparte del Consejo, seleccionado mediante el propio sistema de alta dirección pública, eligiendo al presidente de la República de entre, como decía antes, una terna propuesta por el Consejo. En suma, reitero, en materia de fortalecimiento de la capacidad de orientación y dirección de personas, creo que debiese fortalecerse y empoderarse al servicio civil, como ocurre en otros países, primero. Segundo, ese consejo debiese tener a su cargo tanto lo que es la parte directiva de alta dirección como la parte de la carrera funcionaria, estableciendo políticas y orientaciones y dejando que los propios servicios apliquen esas políticas y ejecuten las recomendaciones correspondientes desde el servicio civil. Eso sería todo y muchas gracias por la atención y posteriormente podré responder preguntas y aclarar algunas dudas de mi presentación. Gracias, señor Williamson. Lamentablemente no se ha podido incorporar todavía nuestro otro invitado, el presidente de la ANEF, así que vamos a continuar con la jornada, con las preguntas por el chat. Hay varias preguntas, vamos a realizar las preguntas del chat y luego vamos a ofrecer la palabra a los presentes. Tengo para el profesor Osvaldo Pizarro. Dice, ¿cómo se puede materializar esos diálogos entre el Estado como empleador y los funcionarios? Bueno, yo creo que es allí donde las asociaciones gremiales juegan un rol determinante. Yo creo que no es posible que renuncien a su liderazgo, ¿verdad? Si bien no contamos, no existen sindicatos, ¿verdad?, al interior de la administración pública, las asociaciones gremiales de vasta tradición son interlocutores válidos frente al Estado en este ámbito. Y son ellas las que pueden convocar a los actores
ad intra, ¿verdad?, entre sus propios asociados e incluso actores externos, la misma academia, a participar de diálogos que vayan construyendo una postura y una posición referente a estos temas. Son temas altamente relevantes. Es decir, de alguna manera, el tiempo va a ser efímero, va a ser breve, va a ser corto, y en la medida que estos diálogos no se activen, estos conversatorios, ¿verdad?, son herramientas que pueden comenzar a aportar desde la base. En la medida en que no se utilice ese tiempo, después, la verdad que cerrados estos procesos vamos simplemente a ser protagonistas de mucho llanto, porque vamos a decir, bueno, tuvimos una oportunidad, no dijimos nada, ¿verdad? Estos son los momentos en los que la sociedad tiene que dialogar. Gracias, profesor. Para el señor Williamson, dice, si cree que el servicio civil ha sido capaz de hacer prevalecer el mérito. A ver, el servicio civil tiene, tal como se hablaba antes, dos funciones. La primera, digamos, que tiene que ver con todo el sistema de televisión pública, porque el director del servicio civil es el presidente, por tanto tiene que concordar junto con los restos de los consejeros, ¿no es cierto?, la selección de profesionales en basado al mérito. Yo debo señalar, y es importante, y agradezco la pregunta, porque ustedes saben, digamos, la composición del Consejo de Alta Dirección Pública son cargos propuestos por el presidente de la República, ratificados por el Senado, por tanto tiene una composición política, en el buen sentido del término, ¿ya?, donde está presente el espectro político en general del país. Sin embargo, en las votaciones de la selección de directivos públicos prima la profesionalización y la idoneidad. No hay discrepancia, ¿eh? En general las votaciones son unánimes, por tanto, en ese ámbito no tengo ninguna duda, digamos, de que se ha promovido la profesionalización, la idoneidad, y se rompió, digamos, lo que tendría a ser, tal como lo mencionó en algún momento la pasada Osvaldo, lo que tendría a ser el botín político, ¿no es cierto?, de entregar los cargos directivos de alto nivel a personas de acuerdo a su participación política en los partidos correspondientes de la coalición gobernante. El segundo ámbito, que tiene que ver con la parte del mérito profesional al nivel de lo que es carrera funcionaria, yo diría que el servicio civil juega un rol muy, pero muy menor, ¿ya? Me tocó a mí implementar, promover, ¿no es cierto?, buscar servicios que implementaran políticas, ¿cierto?, que nosotros que estaban justamente orientadas a la profesionalización y el mérito, pero un trabajo, yo diría, un trabajo que está pendiente. Cuesta mucho, ¿no es cierto?, penetrar los servicios, en los servicios correspondientes para que las políticas de mérito se incorporen. Por tanto, esa segunda parte de lo que tiene que ver, digamos, la influencia que puede tener el servicio civil en lo que es el empleo público de la carrera funcionaria, yo diría que no funciona muy bien. Y tenemos muchas limitaciones, por eso que yo creo que esto tiene que empoderarse y darle mayores atribuciones para que esto efectivamente baje a los servicios correspondientes en términos de seguir profesionalizando la función pública. Gracias. ¿Puedo opinar? Sí. Lamentablemente yo discrepo con don Carlos Williamson. Por mi experiencia personal, el año 2010 postulé como a 10 cargos del servicio civil, quedé como en 5 ternas, me llamaron incluso a entrevistas y en varios de ellos en última instancia se declararon desiertos los cargos porque no concordaban con el que estaba proponiendo el ámbito político. O sea, yo creo que efectivamente el servicio civil no promueve el mérito, sino que al final quedan en las personas que los partidos políticos esperan que queden. O sea, los subrogantes, los suplentes, y eso no ocurre. Fernando, perdón. Esa es mi experiencia. ¿Me permite, Fernando? Yo comparto contigo, ¿eh? Déjame decirte, cuando yo digo, digamos, la función profesional, para que tú hayas quedado en la terna, hubo un servicio civil, un consejo de alteración pública que tenía que haberte elegido, por mérito profesional, ¿no es cierto? Ahora, hasta ahí llega la tarea nuestra. La tarea nuestra, ¿no es cierto?, es enviar antiguamente era una quina, o una cuaterna, o una terna, y quien elige a la persona, el presidente de la República, de la coalición gobernante. O sea, esa etapa no es responsabilidad nuestra. La pregunta, digamos, tenía que ver con la
selección de los directivos profesionalmente idóneos y capaces. Y eso lo hace el Servicio Civil, ¿ya? Y el Consejo de Televisión Pública. Lo que viene después es una responsabilidad nuestra. Sería interesante hacer un estudio de cuántas personas que estaban como interinos o suplentes o subrogantes al final quedaron a pesar del servicio civil y cuántos quedaron en el camino como por mérito. Claro, por eso nosotros luchamos mucho en esa época y afortunadamente en el segundo gobierno la presidenta Bachelet se logró finalmente que se eliminara la posibilidad de los provisionales y transitorios, que era una especie de semilla de maldad, porque ponían el provisional transitorio que además tenía ventaja respecto al resto porque competía, ¿no es cierto?, en no igualdad de condiciones. Así que yo en eso comparto contigo. O sea, aquí todavía está el elemento político presente. Y yo no lo dije al principio. Tenemos que nosotros avanzar a un sistema donde el elemento político no esté presente y un buen funcionario público de alta dirección se pueda mantener en el tiempo y no lo saquen cuando cambie la coalición. Y esa cuestión no se ha resuelto todavía. De acuerdo. Profesor Pizarro, también tenemos una pregunta para usted. Dice, ¿cómo se pueden aunar los criterios técnicos y políticos en la función pública en el futuro? A ver, esa es una pregunta a la que es bastante complejo responder, porque no es imposible que sea la decisión de una sola persona. Aquí no basta con que... Le voy a dar comida. Un presidente de la República tenga la voluntad política ni basta con que exista una moción en un Congreso. De alguna manera, la clase política, el conjunto de los decisores, el establishment, debe renunciar a las cuotas de poder que tiene para intervenir en las decisiones técnicas, que muchas veces es una atribución que se reserva, digamos. Los técnicos ofrecen opciones y finalmente operan criterios políticos. Ahora, ojo, cuando utilizo el término criterios políticos, no necesariamente lo hago de forma negativa. Todos sabemos, somos administradores públicos, que por algo existe el famoso decreto de insistencia, ¿verdad? O sea, debe haber un espacio para la decisión política. Sin embargo, creo yo que ese espacio debe ser acotado si queremos que ciertas decisiones se tomen de forma transparente, de forma que no se provoque la decepción en la gente, porque la gente, tú le hablas de mérito, tú hablas de decisiones absolutamente técnicas, ¿verdad? Y la gente cumple con todos los requisitos y espera el resultado y lamentablemente se encuentra con que las cosas no son así. Entonces, el establishment es el que tiene que tomar la decisión, todos los actores, ¿verdad?, deben ponerse de acuerdo y de forma transparente decir, bueno, hasta aquí llega mi incidencia. Es la única forma, no depende de una persona. Gracias, profesor. A los presentes, primero estamos contestando las preguntas del chat y luego vamos a ofrecer la palabra para que puedan preguntar acá a los presentes, ¿ya? Una pregunta para el señor Williamson. ¿Cómo se hace exigible la carrera funcionaria si la DIPRES y Hacienda, a través de la ley de presupuesto, la desvirtúa y la limita incumpliendo el principio de legalidad? Pregunta de Marcelo Palominos. Yo Marcelo, perdón, yo te pediría, digamos, que tú me explicaras en qué sentido, digamos, se desvirtúa, la DIPRES se desvirtúa a través de la ley de presupuesto de los ajustes del sector público, el principio de la legalidad. Este es un tema que me gustaría que tú aclararas en qué sentido se desvirtúa para poder dar yo la respuesta. Bien, muchas gracias por su pregunta. Mire, en términos generales, la pregunta la formulo en virtud de que nosotros tenemos a través de leyes normativas de empleo público, como la Ley Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado. Tenemos también el Estatuto Administrativo, donde incluso el artículo 38 de la Constitución, que valida la carrera funcionaria como un derecho fundamental. Sin embargo,
a través del Ministerio de Hacienda, a través de la ley de presupuesto y la ley de reajustes, desvirtúa esta carrera a través, por ejemplo, imponiendo glosas presupuestarias para invalidar, por ejemplo, el 80-20 del empleo público respecto de contratas con planta. Entonces, ese es el argumento por medio del cual, de hecho, la discusión que se está efectuando en este minuto en la Cámara, por la ley de reajuste, se está sustanciando el retiro de mayores de 75 años a través de una ley de presupuesto y no una ley general. Entonces, en ese sentido, todos sabemos que hay muchos cargos vacantes que DIPLES, por distintas razones, no ha querido concursar. El artículo 8º, otro ejemplo, de jefes de departamento que también están vacantes, incluso con la resolución afecta número 1 del propio Servicio Civil del año 2016, donde llama a todos los servicios a disponer las vacantes de los cargos disponibles. El Ministerio de Hacienda insiste, digamos, y no solamente este gobierno, sino que esto parte del 2007, desvirtúa, digamos, el hecho de llamar a concursabilidad a través de la propia normativa del Estatuto Administrativo. En ese sentido es la pregunta. Perfecto. No, a ver, primero yo creo que, a ver, tiene razón, efectivamente se desvirtúa, se salta la legalidad, se buscan caminos intermedios, ¿no es cierto?, para evitar justamente tener que nombrar planta, qué sé yo. Pero yo voy antes de eso, yo voy al tema conceptual. A mí no me parece, digamos, a mí no me parece que tengamos un sistema que en la práctica, Marcelo, las plantas son inamovibles. ¿Ah? Es una realidad. Tú me dices, digamos, que es una falacia. No es una falacia. ¿Ya? No es una falacia, ¿por qué? Porque en la práctica se traduce finalmente, como dices tú, ¿no es cierto? Es cierto que tú puedes, a una persona que está mal calificada, ¿no es cierto?, removerla. ¿Ya? Pero en la práctica la calificación no funciona bien. Porque no tenemos un ente que califique, ¿no es cierto?, con independencia, con autonomía. Eso es así. Entonces, yo me voy un poquito antes, digamos, de eso. Más allá, digamos, la parte legal, que donde tú tienes toda la razón, mi preocupación tiene que ver, digamos, por qué no establecer un sistema de empleo público que efectivamente apunte al mérito, que la persona que es meritoria, ¿no es cierto?, se pueda mantener, ¿no es cierto?, puede tener todos las regalías que le corresponden, ¿no es cierto?, en términos de remuneración, en términos de protecciones de derechos, todo eso. Me parece muy bien, muy sano. ¿Ya? Tenemos que avanzar hacia allá. Pero con un sistema, digamos, que permita evaluar y calificar el desempeño como corresponde. Hoy día no lo tenemos, porque no tenemos comisiones de calificación que tengan la independencia para hacer esa función como corresponde. Entonces, mi problema tiene que ver con eso. Gracias, señor Williams. Otra pregunta también que estaba en el chat para el profesor Pizarro. Fernando Pizarro pregunta, ¿el Estado es más eficiente que el sector público? Imagino que esto es en materia de empleo. La verdad que es un poco amplia la pregunta y, a ver, trataré de plantear lo siguiente. En el contexto de la intervención que hice, señalé el momento estelar, ¿verdad?, que vive nuestra administración pública en la primera mitad del siglo XX. La aparición de la Corfo, ¿verdad?, la irrupción de toda una legión, diría yo, de profesionales a partir de mediados de la década del 40 en el mundo de la gestión. No hay que olvidar que a través de la intervención de don Pedro Aguirre Cerda, que en aquella época decano de la facultad, no recuerdo el nombre que tendría la facultad, ¿verdad?, me parece la Facultad de Derecho, se crea la carrera de Ingeniería Comercial y con una idea muy clara. La carrera de Ingeniería Comercial estaba destinada a los cuadros administrativos de la administración del Estado. Eran expertos en finanzas, el título era de ingeniero comercial y contador auditor. Y incluso llegó a tal punto el revuelo por este tema que el colegio de ingeniería, no el colegio, sino que la Facultad de Ingeniería de la Chile hizo desfilar un burro, ¿verdad?, con un cartel que decía ingeniero comercial por fuera de la sede de estudio de esta nueva carrera. Pero hay una legión de profesionales, precisamente ingenieros comerciales, que en la década del 50 irrumpen
en las empresas del Estado, irrumpen en los servicios públicos y aportan mucha pericia técnica a la actividad que el Estado desarrolla en esos ámbitos. Pero no tenemos que olvidarnos que también estábamos en un contexto muy específico, con una visión de Estado muy específica, y con un sector privado que la verdad que tenía un nivel muy bajo de desarrollo. Yo simplemente ahí pido que le den una mirada más allá de lo pujante de las industrias en Valparaíso y en algunos lugares de Santiago, que con un poco menos de chauvinismo, miremos realmente los estadios de desarrollo que va alcanzando al país desde finales del siglo XIX en adelante. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad el Estado llegó a niveles de expertise tal por la fuerte inversión que se hizo después del terremoto de Chillán. Ese es lo que explica ese momento estelar de desarrollo en el Estado. El sector privado en aquella época no existía. El interés o el capital dispuesto a ser puesto para desarrollarse en áreas a esa escala, con esa dimensión. No olvidemos que aparecen compañías generadoras eléctricas, compañías de telecomunicaciones, líneas aéreas. La inversión que hizo el Estado fue brutal en aquella época, y contaba también con los cuadros humanos, con el recurso humano requerido. Eso es lo que podría decir. No me atrevería a decir o a hacer esa afirmación de que uno u otro son más eficientes. Va a depender mucho de los recursos que cada cual dispone para lograr los fines que busca. Gracias, profesor. En el chat hay una pregunta para ambos expositores y dice: ¿cómo avanzamos a reformar bajo un modelo transparente, concursable y en base al mérito del servicio público en el ámbito municipal? La pregunta la hace Angélica Basualto. Bueno, a ver, una tremenda inquietud, una gran pregunta, pero una tremenda inquietud. Efectivamente, ahí ha sido imposible. Debería modificar algunas de las normativas desde hace mucho tiempo, que no sé si todavía sigue en el Congreso, una reforma del empleo público en el sector municipal. No ha sido posible y lamentablemente yo creo, digamos, que la clase política no ha estado dispuesto, digamos, tal vez por, no sé, por temores a movilizaciones, porque evidentemente eso puede significar en muchos casos alterar o introducir un ruido, ¿no es cierto?, lo que es el empleo municipal, pero evidentemente que ahí tenemos una tarea pendiente. Yo simplemente hago un comentario que también creo que va a estar presente en la discusión del proceso constituyente. En Chile tenemos un país excesivamente centralizado, casi un lugar común decirlo, centralizado en la región metropolitana. Todo lo que ocurre acá, ¿ya? A nivel regional, por eso que me salgo un poco del tema municipal, también a nivel regional las capacidades regionales son muy limitadas. Y son muy limitadas ¿por qué? Porque el factor capital humano a nivel regional está muy limitado, está muy reducido. Por lo tanto, si uno quiere, digamos, descentralizar el país, generar capacidades humanas para poder manejar en el ámbito público, tenemos que nosotros introducir el mérito profesional, y eso pasa necesariamente por una reforma que está pendiente, y espero que algún día la clase política, ¿no es cierto?, se ponga realmente, vea un poco con una mirada más de largo plazo, ¿no es cierto?, no tan partidista, para que podamos introducir cambios en el modelo de gestión municipal a través de cargos directivos que se elijan por mérito y no por influencias políticas como ocurre actualmente. Profesor Pizarro. Creo yo que la verdad hay dos vertientes acá. Una es la vertiente de los recursos. Hoy día muchas municipalidades están tratando de configurar sus plantas. La mayor parte, sobre todo las grandes, lo están logrando. Pero implica una fuerte inversión en recursos, porque las plantas deben ser financiadas. Eso por una parte. Es un gran paso adelante en la calidad del empleo para el funcionario municipal. Sin embargo, volvemos un poco
a respuestas anteriores en el sentido de que el revestir al empleo municipal de criterios más técnicos también en alguna medida va a implicar la renuncia a ciertos espacios de decisión política. Y allí nuevamente es el establishment el que debe dejar que eso pase. Y cuando hablo de establishment, bueno, para no dejarlo en la nada, ¿verdad? Hablo de partidos políticos, hablo de Congreso, hablo de la Asociación de Municipalidades, hablo de todos los actores que están involucrados en esto. O sea, esas son decisiones que son literalmente acuerdos nacionales. Hay autores que señalan, de hecho, ya Valentín Letelier lo decía, ¿verdad? Pude repasar alguna conferencia del profesor Barrié en la Contraloría hace poco tiempo, y señalaba que de alguna manera había que dejar cierto espacio en la administración pública donde la política no entrara, sino que simplemente el aparato público se rigiera por criterios eminentemente técnicos. Ya Valentín Letelier lo decía en el siglo XIX. Es decir, llevamos un buen tiempo conversando este tema. O hay voces, ¿verdad? Hay verdaderos profetas en el desierto que lo vienen planteando hace tiempo. Y la verdad que en la medida en que retrasemos las decisiones, lo que vivimos va a seguir repitiéndose, ¿verdad? Yo he estado mirando en el chat eventualmente, por una parte decepción, por otra parte un poco indudablemente frustración por el hecho de postular a cargos, ser parte del proceso de selección, ser convocado a entrevistas y finalmente ver que por la derecha te está pasando alguien que obedece o que viene amparado por criterios, padrinos, no sé, o sea, no voy a hacer afirmaciones aquí, pero en el fondo ver que la decisión escapa al proceso al cual tú te ajustaste. Esa es la verdad. Gracias, profesor. Bueno, la última pregunta que vamos a ver desde el chat, y de ahí para pasar a dar la palabra a los presentes, que ya hay varios que tienen la manito levantada. Entonces, esta pregunta es de Jaime Avedrapo. Dice, estamos a puertas de una discusión constitucional y en tiempos de profundos cambios paradigmáticos sociales. En dicho contexto, desde la perspectiva del deterioro de la imagen de los partidos políticos, ¿se abre un espacio para impulsar la meritocracia en el sector público? Para ambos expositores. La pregunta de Jaime, a quien saludo, porque es el director del Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. A ver, yo creo que Jaime es la gran interrogante. Yo no tengo muy claro, ni tampoco veo necesariamente que haya una causalidad de un sentido en el otro sentido. O sea, yo creo que la pérdida del deterioro de la imagen de los partidos políticos viene ocurriendo hace mucho tiempo. No es ahora. O sea, a lo mejor, digamos, antes no había tantas encuestas, pero si uno mira un poco hacia atrás, los últimos 10 años, la imagen de los partidos políticos siempre ha estado en la última línea, ¿no es cierto?, en materia de encuestas. Pero aún así, dejamos las cosas por su nombre. Los partidos políticos siguen controlando la política, ¿no? Y me gusta que seamos cautos en el momento, digamos, de confundir una cosa con la otra. Yo creo que la política tiene que ver con bien común, ¿ya? El partidismo político tiene que ver con el bien del partido antes que el bien común de la comunidad, ¿cierto?, del Estado y del país. Por lo tanto, ese es el problema que tenemos, ¿ya? Y todo lo que estamos discutiendo ahora respecto a la influencia que tienen los partidos políticos en el nombramiento de las personas, significa lo que mencionaba antes Fernando. Yo creo que tiene que ver con esto, que todavía seguimos en un sistema político partidocrático, ¿no es cierto? ¿Ah? Es una oligarquía, de alguna forma. Por lo tanto, yo lo que esperaría, y yo diría que la gran apuesta y también la esperanza, de que el proceso constituyente, que va a estar, aun cuando los partidos políticos están buscando la manera, ¿no es cierto?, ojalá tuviésemos constituyentes que fueran efectivamente independientes, autónomos, más allá, digamos, de que uno siempre tiene una idea política, en buen sentido del término, que ellos, los constituyentes, pensaran en el país que queremos para el futuro, ¿no es cierto?, los últimos 40, 50 años,
alejado, ¿no es cierto?, de la partidocracia y pensando efectivamente en el bien común. Y si es así, que podamos efectivamente elaborar una constitución donde quede inscrito aquellos titulares o aquellos elementos que nos permitan avanzar efectivamente a un país en el cual la política vuelva a ser elemento central de bien común que oriente las decisiones de las autoridades que ocupan el poder en el momento que son elegidas. ¿Ah? Y eso todavía está por verse. Esperemos que en el proceso constituyente se pueda, ojalá, avanzar en la dirección que tú dices. Gracias. Bueno, la verdad que el deterioro de la imagen de un partido político para mí es una desgracia. Para mí el deterioro de imagen, ¿verdad?, que han tenido los partidos políticos es un problema del sistema político completo. No, hasta ahora, por mucho que le hemos dado vuelta, ¿verdad?, por mucho que se forman movimientos a izquierda, a derecha o de donde sea, nos vamos a dar cuenta de que la única forma de plantearte en el ámbito político, la única forma de responsablemente de construir política es a través de un partido. Por lo tanto, yo creo que la gran reflexión que tenemos que hacernos es cómo somos capaces de generar una modernización de nuestros partidos políticos y que realmente vuelvan a ser lo que en el pasado alguna vez fueron, que realmente sean elementos catalizadores, que realmente reflejen la visión que tiene el ciudadano frente a determinadas cuestiones. Eso para mí sería genial. Hoy día, pensar que el partido político, porque tiene de alguna manera desmejorada su imagen, va a ceder cuotas de poder, yo diría que en cierto modo es ilusionarse un poco, porque precisamente en una circunstancia como esta, la tendencia va a ser más a aferrarse a las instancias de decisión, aferrarse al poco poder que te va quedando que entregarlo. Claudicar en esta instancia no creo que sea la decisión, ni siquiera creo que se le pueda presionar en ese sentido al partido político. Yo creo que lo que hay que buscar es de alguna manera, una revitalización de la política en Chile, tal vez revisar la ley de partidos políticos y ver qué es lo que se puede hacer en orden a mejorar el debate y que los actores de alguna manera lleguen a nuevos acuerdos para que posibiliten, ¿verdad?, el que estas decisiones queden al margen de caprichos electorales, básicamente. Gracias, profesor. Bueno, estaba pidiendo la palabra Héctor Sepúlveda hace rato, así que, Héctor. Muchas gracias, Janet. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto verlo y saludarlo, y en especial a los profesores Pizarro y Williamson por sus exposiciones. A algunos lo he leído y al otro me tocó como contraparte en el servicio civil, así que algo me ha tocado vivir lo que decía don Carlos. Mira, tengo dos preguntas y en cierta medida ambas se asocian al proceso constituyente y la relación con la administración pública. La primera tiene que ver con qué principios se debieran plasmar en la nueva constitución respecto a la función y el alcance de la gestión pública en nuestro país. ¿Ya? Es decir, ¿qué principios se deberían consagrar en la nueva constitución que en definitiva hablasen de la profundidad y alcance de la gestión pública? Y la segunda tiene que ver a propósito de un conversatorio que nosotros hicimos en la Universidad de las Américas, donde entrevistamos a dos alcaldes de regiones, y no eran de la capital, sino que eran de comunas interiores de la región, donde nos planteamos la siguiente duda: si ustedes, y esto se lo pregunto a ustedes también, si ustedes creen que antes de la implementación y las modificaciones estructurales que probablemente se deban realizar a propósito de los cambios de la Constitución en las instituciones públicas, se debiese salvaguardar un proceso previo
que siempre ha estado ajeno, y yo creo que para el profesor Williamson y bueno, el profesor Pizarro lo han abordado en sus presentaciones, que tiene que ver con emparejar las condiciones de desarrollo mínimo que deben tener las instituciones públicas. Es decir, los alcaldes decían, cuando ustedes me hablan de modernización del Estado, cuando ustedes me hablan de una nueva función pública, o cuando me hablan de la administración pública en la nueva Constitución, para mí eso es letra. Porque en términos concretos y reales, es tanta la diferencia entre las propias instituciones, y son diferencias estructurales, que en la discusión del proceso constituyente, en la discusión de los principios, en la discusión de esta nueva administración pública, muchas veces o se hace el quite, o como dicen ustedes, el establishment no ha establecido dentro de la hoja de ruta el necesario emparejamiento que debe haber entre las organizaciones del Estado. No sé qué opinan de eso. Esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Y nuevamente felicitaciones. Bueno, a ver, para responder, gracias Héctor por las dos preguntas o observaciones que acabas de hacer. A ver, respecto a la primera, a ver, aquí cada uno tiene su visión de cómo se construye una nueva constitución. Yo en eso tengo mi visión. Yo prefiero una constitución más bien minimalista que maximalista. O sea, evidentemente que tenemos que nosotros poner como titular, ¿no es cierto?, exhibirlo como un elemento central de la nueva constitución, pensando en robustecer la capacidad y la calidad del Estado chileno, pensar en elementos que tienen que ver con el mérito profesional, con la probidad, con la transparencia, con elementos que son fundamentales para construir un Estado con miras a servir a la ciudadanía. Pero a mí me parece, digamos, que no corresponde que la Constitución queden alojadas, ¿ya?, aspectos que fundamentalmente se desarrollan a través de leyes. Yo prefiero digamos, que las leyes recojan lo que puede ser como el sentido, la orientación que dé la Carta Magna de la Carta de Constitución. Porque todos los temas que por lo menos yo he planteado tienen que ver prácticamente, digamos, con el trabajo del Poder Legislativo, ¿ya?, y el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para llevar adelante leyes que efectivamente vayan o apunten a un Estado que sea meritocrático, donde esté el mérito profesional, donde esté la probidad. Yo espero, más que dejar arrojado arriba, dejar, ¿no es cierto?, que las leyes y los legisladores apunten, como digo, a un Estado que tenga esas características. Y respecto a lo segundo, qué bueno que lo hayas planteado, porque también me parece que en el chat apareció, me parece que fue Marcia, que planteó algo que yo quiero volver a insistir. Yo veo el mundo, lo público, como un solo mundo, y no islas completamente alejadas, dispersas, que no tienen vasos comunicantes, donde no hay puentes. A mí no me parece que eso sea, primero, que sea justo y tampoco que sea eficiente, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo he hablado, ¿no es cierto?, de tener un sistema horizontal, donde uno pueda moverse de un lado para otro, me parece, digamos, que Marcia ha sido en comparación, digamos, que él está en el Poder Judicial. Hoy día no es así, hoy día no es posible eso. ¿Para qué decir, digamos, entre el gobierno central y el gobierno centralizado? Menos, cero posibilidad de moverse, pues cero posibilidad de ascender, de encontrar mejores oportunidades. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos todavía a luces, a distancia, años luz, digamos, de lo que es un sistema que efectivamente propenda hacia la eficacia, la eficiencia, el mérito profesional, y que sea justo y equitativo, y donde todos puedan participar en ese modelo, como digo, más horizontal y menos jerárquico, vertical, como tenemos actualmente en nuestro sistema público. Profesor Pizarro. Bueno, a ver, voy a tratar de generar una visión un poco más integradora respecto de las consultas que ha hecho Héctor. Creo que no existe algún minuto en que podamos vislumbrar la solución perfecta a todos los problemas, ¿verdad? Héctor señalaba, esto es letra. La verdad que sí, es letra. Es letra porque son ideas. Ahora, ¿en qué minuto logramos posicionar ideas? ¿En qué minuto logramos el compromiso de los decisores con las ideas? Es precisamente en este minuto. Los grandes saltos, para bien o para mal, dependiendo de tu posición, esto es a gusto del consumidor, que da una república cuando consolida un proyecto político en una constitución,
es precisamente a la hora de la formulación de la misma. Piensa tú, ¿de dónde salió el servicio civil? Nosotros podemos criticarlo, podemos decir, oye, no, que no sirve, que esto, que aquí, que allá, no es perfecto, pero es un avance. Y es un avance que se logra producto de una embarrada, ¿verdad? Ahí en Rancagua, en esa zona, y queda la grande, y todos nos horrorizamos, y tenemos que hacer algo. Y cada cierto tiempo, el país llora sobre la leche derramada y abraza determinadas ideas. Hoy hemos vivido momentos difíciles, y además momentos difíciles que no los hemos buscado nosotros. O sea, estamos en una situación muy compleja. Yo no sé cómo lo han pasado ustedes, yo no lo he pasado bien. A Dios gracias, no he tenido la pérdida de ningún ser querido, pero estamos en minutos complejos. Y en estos momentos es cuando, más allá de que sea solo letra, Héctor, debemos lanzar las ideas. Algunas llegarán a puerto. Por lo menos yo tengo esa esperanza. Algunas llegarán a puerto. En algo avanzaremos. Yo creo que es mejor avanzar un poco que tratar de lograr la meta al completo, digamos. Yo con eso me doy por satisfecho. No sé si respecto de esto habría alguna precisión que hubiese que hacer, pero es lo que puedo plantear como respuesta. Gracias, profesor. Como última intervención le vamos a dar la palabra a Marcia. Marcia. ¿Aló? Sí. Hola, buenas. Mucho gusto y gracias por responder, señor Williamson. La verdad es que lo que usted señalaba a mí me parece que son los tres grandes focos tan importantes que quizás no hemos abordado como corresponde. El tema de la calificación y evaluación de desempeño es casi una mentira en todos los servicios públicos. Todos tienen buenas notas, nadie tiene malas notas. Con eso se hace más inamovible cualquier persona de algún cargo. Además de eso, como bien dicen, el componente político, en mi caso, yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, es un servicio público, que ni siquiera es un servicio público, es un programa del Ministerio de Justicia, y está regido por el Código del Trabajo. Nosotros no tenemos estatuto administrativo. Por tanto, también se vuelve de alguna forma un sector en donde se pueden hacer jugadas políticas con los cargos, porque tiene más movilidad. Y eso va ciertamente en desmedro de la institución o de algunos focos que pudieran tener incluso las mismas jefaturas dentro de una institución pública, dado que los directores cambian cada 4 años y en este caso han sido casi cada 1 o 2 años. Con la inestabilidad del país y no sé qué otros factores habrán incidido en eso. Pero sí me parece que tengo como una esperanza, porque así como siento yo que trabajo tan duramente para generar cambios en donde trabajo, siento que mi generación de administradores públicos, o la generación, en el conjunto, perdón, de personas con las que me eduqué, ellos generaron una visión de ser agentes de cambio. Creo que eso fue súper importante dentro de la formación de todos nuestros administradores públicos de la Universidad de Valparaíso. Y hoy día a mí eso me mantiene un poco esperanzada, porque creo que así como yo hago esa labor... Disculpen. Silencio. ¿Cuál es la clave? Creo que así como estoy yo inserta en esto y conozco a algunas otras personas que también son fuertes, queriendo realizar cambios y hacerlo mejor, sí me da un cierto nivel de esperanza de creer que esto va en buen camino. Ahora, ¿qué necesitamos, me pregunto yo, para que esto agarre un poco más de fuerza y acelere un poco el proceso? Esa es mi intervención, disculpe. ¿Puedo comentar algo? Yo agradezco a Marcia. Primero porque tiene la valentía, el coraje, ¿no es cierto?, de decir, ella trabaja en el sector público, es decir, digamos que hay tiene
que hay una falacia, ¿no es cierto? En el sistema de evaluación, de desempeño, no funciona. Y hay que decir las cosas por su nombre. Hoy día tenemos que decir las cosas de verdad que no funcionan, porque si queremos efectivamente apuntar a un mejor estado, tenemos que decir las cosas que no funcionan bien, ¿ya? En ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con ella. Yo creo que desde ese punto de vista, las personas que hoy día estudian administración pública, y qué bueno que aprovechemos esta instancia para decir lo siguiente: la gente, los jóvenes que estudian administración pública hoy día, que están en la universidad, estoy seguro, ¿no es cierto? Estoy seguro que están pensando, digamos, en trabajar el día de mañana, obviamente en el Estado. Bueno, pensando, hay un sentimiento de vocación pública. A mí me tocó trabajar en el servicio civil, no sé si hay alguien, digamos, acá. Me puse la pregunta de si es más eficiente, más ineficiente el sector público. Yo trabajé en el servicio civil de una cantidad de gente, digamos, de primer nivel, ¿ya? Capaz, profesionales, comprometidos con la función pública. Me siento orgulloso, digamos, de haber trabajado en el servicio civil. Así que creo que la función pública es muy bonita, además, porque hay una vocación de servir al país de bien común, ¿ya? Y celebro y valoro, ¿no es cierto?, el comentario que hace Marcia. Pero pensando, digamos, las personas que estudian hoy día administración pública, ellos tienen que pensar, y ojalá sean agentes de cambio y promuevan, ¿no es cierto?, difundan, presionen en la medida de las posibilidades para que efectivamente vayamos a un estado donde tengamos la posibilidad de avanzar, de un estado que proteja al trabajador público, pero que tenga posibilidades de avanzar y seguir desarrollándose conforme tenga las capacidades, las ganas, el empeño, ¿no es cierto?, y lo que se llama el mérito, ¿eh? El sacrificio y todo eso. Hoy día eso no es posible. Digamos la cosa por su nombre, no es posible, ¿eh? El sistema público está fracturado. Como digo, son un conjunto de islas, hay pocos puentes de relaciones. Por tanto, ojalá que podamos ir en esa dirección, y yo creo que aquí hay una responsabilidad también de todos los administradores públicos que hoy día están estudiando y aquellos que han egresado, para que vayamos avanzando hacia un mejor estado para Chile. Gracias, señor Williamson. Profesor Pizarro, ¿algún comentario? Respecto de lo planteado, más que nada insistir en la misma idea. Lo que plantea Marcia, a quien conozco, la saludo, la verdad que es el minuto, el tener la valentía, tal como dijo el profesor Williamson, de plantear estas ideas en esta coyuntura. El tratar de encontrar personas que comparten esas ideas. El poner esa postura en común, el agruparse, el de alguna manera consolidar visión, eso induce el cambio. Y estamos en un minuto en que precisamente si logramos establecer estos criterios comunes, tal como digo yo, las asociaciones gremiales son elementos fundamentales. El colegio también de administradores públicos es yo felicito a la directiva y a todo el cuerpo directivo del colegio por esta iniciativa, porque precisamente nos permite poner sobre la mesa estas ideas. Yo estoy seguro que hay muchas personas que comparten la visión de Marcia y de los que han hablado antes. A lo que no podemos renunciar, yo creo que no podemos esperar decisiones prácticamente deus ex machina, es decir, alguien va a venir desde fuera y va a decir vamos a cambiar todo esto y las cosas van a mejorar. Eso no va a pasar. Por lo tanto, son los actores que forman parte de las organizaciones los que tienen que de alguna manera lograr consolidar masa crítica que provoque el cambio. Esa es la visión que tengo respecto de lo que se está planteando. Gracias, profesor Pizarro. Bueno, con esta última intervención del profesor Pizarro vamos a finalizar nuestra jornada y les damos las gracias a todos y todas por esta participación. Agradecemos sinceramente, ¿no es cierto?, a los expositores quienes han dedicado su tiempo en acompañarnos en este gran tema que es la función pública y que es de interés de todos, ¿ya?
Agradecemos entonces al profesor Pizarro, al profesor Williams, al rector Williamson, y lamentamos que el presidente de la ANEF no pudiera estar presente en esta charla. Así que nos vemos en otra oportunidad. Gracias por su participación, gracias por su asistencia. Bien, muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias también Gracias a todos. Adiós. y todas. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.